bienvenidos, quédate en este video que te voy a estar enseñando todo esto que ves acá. Bienvenidos a Arte con Vani Merlo. Hoy vamos a estar haciendo portacelulares con estas botellas de vidrio. Muy bien, entonces, se acabó la magia, ya está. Bueno, me encanta la magia, pero necesitamos luz para que esto se vea, así que vamos a tomar una botella de vidrio. En este caso es una botella de Frisé, ¿sí? Que yo no tomé, obviamente, me la regalaron. Pero bueno, le saqué las etiquetas que tenía y la dejé bien limpita para poder usarla, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pintar. En este caso yo voy a pintar un paisaje para que se vea por el frente, ¿sí? Ahora después les voy a mostrar cómo queda, pero el desafío es intentar dibujar o pintar una botella que nosotros la miremos por acá y se vea, y que por atrás quede protegida, ¿sí? Porque si no, obviamente, si pintamos con acrílico, esto se sale. Bueno, chicos, como saben, acá tengo mi portamicrófono súper trabajado, como se nota. En fin, vamos a empezar. Yo quiero que tenga una imagen que se vea por el centro, es decir, que voy a pintar todo, voy a cubrir toda esta parte de acá, y en el frente va a quedar como una ventana de vidrio donde nosotros vamos a ver un paisaje en este caso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la dificultad de esto? Ay, Dios, ¿cuándo volveré a beberte? Como nosotros tenemos que ver el paisaje de este lado, pero yo lo voy a pintar de este, ¿sí? Si fuese así, se ve desde acá, pero lo pinto desde acá. Tengo que pintar al revés de lo que pintaría un cuadro común y corriente, ¿sí? Un cuadro común y corriente, como los que tengo por acá atrás, que no se ven, pero un cuadro uno normalmente, yo sé que algunos no lo hacen así, pero en general un cuadro empezamos desde el fondo hacia adelante, ¿sí? Desde lo que está más atrás a lo que está más adelante. Así que, ¿qué vamos a hacer en este caso? Pintar al revés. Vamos a pintar lo que se ve más adelante primero y lo que se ve atrás después, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Sí? Primero elijo un paisaje. Pueden buscar en internet un paisaje cualquiera, ¿sí? Una imagen de un paisaje que les guste, y a partir de eso basarse como para tener una idea de qué pensar, ¿sí? Entonces yo voy a hacer algo bien simple, que van a ser árboles, agua, una montañita atrás, luces y nada más, ¿sí? ¿Cómo tengo que pensar esto? ¿Sí? Si las luces van a estar adelante, ¿sí? Si yo tengo un paisaje y está iluminado y se ven las luces al principio de todo, ¿sí? Y las sombras como por detrás, ¿sí? Pensemos en un árbol, por ejemplo, donde se ven las luces de las hojitas de adelante y las hojitas de atrás van a tener sombra. Tengo que lograr eso en esto, ¿sí? Entonces, la dificultad es esa. ¿Cómo hago eso? O cómo lo hice yo, por lo menos. Entonces, pienso, este árbol lo voy a poner de este sector y va a empezar a aparecer por acá, ¿sí? Tengo que pensar en las luces primero y después en las sombras, al revés de lo que pensaría antes. Yo un árbol común y corriente en pintura lo pintaría primero desde las sombras hacia las luces. Este sería al revés. Entonces, como ya sabemos, yo sé que estas clases dicen, pero esto es muy difícil, bla, bla, bla. Bueno, para ustedes no es esta clase, chicas. Esto es para las personas que les gustan las cosas difíciles o complicadas o rebuscadas, ¿sí? Entonces, yo tengo azul y amarillo. Si tuvieran distintos tonos de verde, usan distintos tonos de verde. Yo no tengo estos nada más, así que vamos a arreglarnos con estos, ¿sí? Magenta, azul, amarillo, blanco y negro. Entonces, voy a pensar en las luces primero, ¿sí? Entonces podría ser un verde clarito con azul, más de amarillo que de azul. El que no se anima tanto podría tener un lápiz cualquiera, no les va a dibujar acá, ¿sí? Entonces quizás podrían usar, por ejemplo, un lápiz delineador, ¿sí? Y dibujarse, por ejemplo, digo, bueno, por acá voy a poner, ¿por qué digo delineador? Porque son estos grasos que se va a marcar un poquito en la botella. Entonces digo, bueno, me dibujo acá un arbolito, digo, lo voy a poner como por acá y tiro algunas líneas si quisiera, ¿sí? Y si no, lo dibujan al aire como lo voy a dibujar yo, ¿sí? Acá digo, voy a poner el agüita, acá voy a poner un horizonte por allá atrás, y utilizo como esta botella
Esta botella en particular está unida, tiene una marca acá que marca el centro, ¿sí? Entonces la estoy usando, pero si no ustedes se marcarían el centro de esta botella. Voy a usar solamente de la mitad para atrás, ¿sí? Voy a empezar haciendo golpecitos, ¿sí? Entonces, no sé si se va a ver de ahí, vamos a suponer que se ve. Voy a empezar a hacer golpecitos, ¿sí? Ven que de este lado se empieza a ver, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos creando ahora? Las luces, lo que se va a ver primero, lo que se va a ver adelante, ¿sí? Aunque yo lo esté pintando de atrás y se vea al revés de lo que pintaríamos en un cuadro, ¿sí? Entonces, voy a empezar dando las luces donde quiero. Por ejemplo, yo quiero que las hojas de árbol las tenga por acá, ¿sí? Entonces ahora voy a cambiar la cámara de posición para que vean más o menos lo que estoy haciendo, ¿sí? Pero lo que estoy haciendo básicamente es pintando del lado de atrás las partes donde va a estar iluminado, ¿sí? Entonces acá va a haber árboles y estos árboles lo hago como golpecitos, ¿sí? Entonces ahora lo voy a mostrar. Bueno, a ver si se ve ahí algo o no. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es, de este lado se ve el diseño que estoy haciendo y de este lado estoy pintando. Entonces de este lado, como estoy pintando, de este lado estoy poniendo golpecitos. Entonces estoy dejando huecos, ¿sí? Entre los golpes, no es que lo estoy pintando todo así, y tapo todo, no. Tengo que dejar huequitos, ¿ven? Y como el acrílico se sale, entonces tengo que estar dejando ahí, dejo huequitos donde van a estar las sombras que se van a ver por detrás. Y armo mi árbol como yo quiera. Yo ya escucho esos comentarios que van a decir, pero vos ya sabés pintar o dibujar o lo que sea. No, esto es fácil, esto es para todos, ¿sí? Tienen que intentarlo nomás. ¿Se entiende más o menos lo que estoy haciendo? Entonces estoy pintando por atrás, pero empiezo por las luces, ¿sí? Al revés de lo que haría normalmente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Un tono más oscuro y se lo voy a poner encima, ¿sí? Entonces voy a hacer con amarillo y un poco más de azul, un verde un poco más oscuro, o si tuvieran otro verde más oscuro, usan otro verde más oscuro. Lo ideal es dejar secar esta primer capa, dejo secar esta primer capa y le empiezo a dar encima, porque si no el tono fresco, si esto acrílico está fresco, nosotros pasamos el dedo y se sale todo, ¿sí? Entonces, y si le paso un color fresco encima, se empieza a mezclar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Poniendo en los huequitos que dejé estos tonos más oscuros, ¿sí? Pero apoyo suave el pincel, porque yo sé, porque tuve muchos alumnos acá presenciales que hacen le dan con todo, ¿sí? En algunas cosas está bien que te den con todo, pero para esto no, es con suavidad. Entonces yo sé que ustedes quieren el pero estamos en cuarentena, pero con suavidad suavidad ahí, y voy rellenando esos huequitos que me quedaron, ¿sí? Del lado de adentro se va a empezar a ver así. Ahora ustedes no van a entender nada, yo lo entiendo, pero ya van a ver que va a tener un poco de sentido, ¿sí? Entonces, entre medio voy a poner también las ramitas, ¿sí? Entonces ahora voy a mostrar, voy a cambiar de posición. ¿Sí? Ven, entonces, acá no tiene nada porque es el frente, estoy pintando de este lado, ¿sí? Pero lo tengo que ver de frente porque el paisaje en sí, voy a poner acá que se ve más oscurito, se tiene que ver desde atrás, se tiene que ver así. Voy a ir intercalando algunas ramitas, ¿sí? Voy a tomar algún pincel más redondito y entre medio, ¿sí? Voy a ir poniendo algunas ramitas. Entonces por acá, como voy a poner una luz de fondo a contraluz, voy a hacer todo esto más bien oscuro, más bien negro, ¿sí? Entonces voy a ir dibujando algunas ramitas. No sé si se ve ahí desde enfrente. Ven que ahí les puse una ramita. Meto ahí, o sea, se tiene que ver de adelante, ¿sí? Porque si yo pongo de acá y lo pongo encima de estos, no se va a ver, ¿sí? Entonces tengo que fijarme qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve. Saco algunas por acá, saco algunas por afuera, ¿sí? Voy sacando ramitas que me voy fijando de este lado si se van viendo o no. Es mucho más complicado esto porque lo estamos haciendo al revés. Es distinto a cuando nosotros primero hacemos las ramas, después ponemos las hojas, etc. Como acá tenemos que pensar qué se ve primero y después qué se ve más atrás y después qué se ve más atrás, etc. Es más complicado de pensarlo, pero yo sé que son muy inteligentes ustedes. Como el acrílico no es una pintura para el vidrio, entonces tienen que poner varias capas. Entonces si me queda algo así que no se ve nada, y bueno, le paso otra capa más para que de frente se empiece a notar, ¿sí? Como para ir viendo el diseño que están armando, ¿sí? Fíjense que ahí se ve en la botella.
el diseño que estoy armando, donde está el árbol adelante de todo y después voy a hacer el paisaje que va atrás. Voy a dejar secar y ahora le voy a poner la sombra, ¿sí? Que va a ser las hojas más oscuras que se verían entre medio de estas hojitas claras, ¿sí? Que estarían atrás, por eso las pongo después, en segundo. Si quieren aprender más de estos conceptos de pintura, pueden ver ahí las clases de pintura que hay en el canal. Y si no, después tengo otro canal dedicado directamente al dibujo y pintura, que todavía no estoy subiendo muchos videos seguidos, pero ya lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, sobre este verde que ya puse, no importa si después los voy tapando, porque de acá adelante se ve el verde primero y solo se va a ver en los huequitos que puse, los huequitos que dejé el tono oscuro, ¿sí? Una vez que hice esto, no sé si se ve, pero todavía hay huequitos entre medio, ¿sí? Entre medio hay huequitos por acá, entre las hojas, que es donde voy a poner cielo, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a poner cielo? Bueno, voy a esperar que se seque y voy a pintar el cielo por encima. Mientras voy a ir poniendo acá, como dijimos que acá va a haber un horizonte, le voy a poner un poco de luces de sol, ¿sí? Entonces voy a empezar por un tono más bien amarillento por ahí, ¿sí? En el medio, que se vaya iluminando. Voy a tocar un poco de los magentas como para ir haciendo un tono más bien anaranjadito que se vaya fumando hacia allá. ¿Sí? De este lado se va a ir viendo así. Entonces, yo lo muestro así como para que ustedes vean lo que estoy haciendo. Pero recuerden que lo tienen que mirar del lado del frente, ¿sí? Porque acá es donde se ve bien qué es, cómo va a quedar, ¿sí? Porque presiento que están pensando que esto es muy difícil. Pero ahora les voy a mostrar cómo queda. ¿Ven que se ve el paisaje por dentro? Este ya está terminado. Lo que tienen que saber un poco es de cómo mezclar los tonos, ¿sí? Yo ahora voy a subir en el otro canal cómo hacer un paisaje ya mezclando más tonos, ¿sí? Pero lo que estoy haciendo simplemente es que mientras los tonos están frescos, puse amarillo, después al amarillo le puse un poquito de magenta, hice un naranjita bien claro. Ahora ese naranja estoy poniendo blanco para hacer algunos tonos más claritos por ahí. Pueden limpiar el pincel y como si quiero hacer nubes, por ejemplo, las nubes se ven adelante del cielo. Entonces las nubes las tengo que hacer primero antes que el cielo, ¿sí? Entonces puedo poner manchitas blancas así, de forma irregular por cualquier lado, incluso con el dedo podría hacerlo, ¿sí? Por acá, por ejemplo, hago esas manchitas ahí que simulen nubes y cuando se seque, como voy a poner el cielo por detrás, ahí van a aparecer esas nubecitas, ¿sí? Como voy a hacer agua acá, es un paisaje bien cliché, entonces el mismo sol se refleja en el agua, entonces tomo más o menos los mismos tonos. ¿Sí? Y voy haciendo esas rayitas de forma horizontal para que simule. Estoy mezclando magenta ahora con un poco de azul para hacer el tono del agua por el costado. Fíjense que ahí se va viendo. Entonces, como esto ya está seco, yo puedo pasar el acrílico por encima de estas ramas, ¿sí? Como ven ahí. Pero del otro lado se va a ver la rama por delante y el agüita que pasa por atrás, porque el acrílico ya está seco en la primera parte, la capa que está delante, entonces por más que yo pase por atrás, no es que lo va a tapar, o sea, de atrás lo va a tapar, pero de adelante se va a seguir viendo. Ven, de acá lo tapo, que es el lado donde estoy pintando, pero de adelante se va a seguir viendo la rama primero y el agua por detrás. Por eso les digo que tenemos que pensar desde adelante hacia atrás. Entonces traten de pintar de corrido porque si no esas manchas van a quedar. Fíjense que ahí está la nube, ¿sí? Y le voy a pasar por encima, por acá atrás, pero fíjense que no tapo la nube, ¿sí? Queda por debajo, queda adelante, el cielo se ve por atrás, se sigue viendo, ¿sí? Pero de atrás sí la tapé toda. ¿Sí? Para que entiendan el concepto, si ustedes no quieren pintar porque no les sale, no sé,
agarran una servilleta, la pegan con decoupage para que se mire de acá adelante, ¿sí? Pegan de la imagen que quieren y después le hacen el tratamiento que voy a hacer después de esto, ¿sí? A mí como me gustó pintarlo, lo pinté y no tengo servilletas aparte. Pero porque ya veo que van a decir, ah, no, es muy difícil. Con eso se soluciona. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿sí? Ya todo terminado. Acá me faltaría este pedacito acá, pero es lo mismo, ¿sí? Acá le podríamos poner pasto, por ejemplo. Nos quedaría algo así, como es lo que ya les mostré acá, ¿sí? Que se ve ahí el paisaje. Entonces van a agarrar su diseño, que obviamente lo van a centrar bien, ¿sí? Este me ayuda porque ya tengo las liñitas acá donde me marca dónde está el centro. Bueno, entonces dijimos que nosotros queremos yo quiero hacer un portacelular con estas botellas. Entonces ya la decoré todo, todavía me falta, dijimos, esta parte de acá, pero bueno, vamos a suponer que ya la terminé. Entonces voy a agarrar porcelana fría en este caso. El que no tuviera porcelana fría se podría hacer con cartón y papel. Si quieren que les muestre una versión con cartón y papel, me lo dejan en los comentarios, ¿sí? Pero yo ahora lo voy a hacer con porcelana fría. Entonces agarramos un pedacito de porcelana fría, ¿sí? Del tamaño no muy chiquita ni muy grande, ¿sí? Y lo que voy a hacer primero es el sostén. Entonces voy a agarrarme algún celular que me ayude. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Algún sostén. Algo, lo estoy haciendo al revés para que se vea en la cámara, pero bueno, agarran un celular y se fijan qué tan alto quisieran que agarre esto desde arriba, ¿sí? Y qué tan alto quieren que sea esto desde abajo. O sea, esto no me sostiene, esto tiene que ser un poco más alto. Entonces ahí más o menos ya van viendo el tamaño. Bien. Una vez que ya lo tengo armado al tamaño, ¿sí? Esto lo que hago es de sostén nada más. Después le doy la forma que quiera, el diseño que quiera, etc. Pero tienen que conseguir algo que sostenga de adelante, una forma que sostenga de adelante y que sostenga de atrás, ¿sí? Tiene que verse así como una sillita, algo que agarre. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, lo voy a pegar obviamente con la plasticola. Entonces, le hacen el diseño que quieran, ¿sí? Yo le puedo hacer, no sé, rayitas con esto, por ejemplo, etcétera, ¿sí? Yo dejé secar este que va a ser el sostén, ¿sí? Y después, una vez que más o menos se secó, porque esto tiende a caerse para atrás, ¿sí? Entonces traten de sostenerlo ahí, que se sostenga. Mídanlo bien con su celular para ver si lo sostiene o no, ¿sí? Entonces, que no esté ni muy hacia adelante ni muy hacia atrás. Y cuando más o menos ven que la forma ya está, lo dejan secar. Una vez que lo dejamos secar, vamos a suponer que lo dejé así, hacen el diseño que quieren. Entonces, por ejemplo, para que no se caiga, yo en el otro que ahora les voy a mostrar, le empecé a agregar cosas por acá. Entonces le hago un espacio, por ejemplo, le empecé a agregar cosas por acá, por ejemplo, ¿sí? Y siempre me voy ayudando con el celular para saber si esto sostiene, ¿sí? Si lo dejo así, todavía está en peligro, ¿sí? Entonces ahora le voy a ir agregando cositas. Por ejemplo, en este caso estoy haciendo cosas bastante simples. Entonces, por ejemplo, le puedo poner algo por acá que agarre la puntita esta como para que no tape lo que yo quiero ver cuando lo vamos a usar para mirar, ¿sí? Y que me ayude a que el celular, en este caso, no se caiga hacia adelante, ¿sí? Entonces le voy a ir agregando, como pasa ahora, ¿sí? Entonces, para que esto no pase de que se vaya a caer, lo que vamos a ir agregando son accesorios, ¿sí? Para que esto empiece a mantenerse en su lugar. Una vez que dejamos secar todo esto, voy a darle una decoración también a esta parte de acá. Como en casa estuvimos comiendo huevo hace poco, voy a poner esto, pero podría ser papel, por ejemplo, más porcelana fría. Ustedes elijan lo que quieran. Si en este caso vamos a suponer que yo ya dejé secar todo esto. Entonces voy a ir rellenando toda esta parte de acá. ¿Para qué? Para que el acrílico, porque recuerden que esto es acrílico, ¿sí? Entonces el acrílico se sale. Y si nosotros le queremos pasar un poquito de, no sé, un trapito o algo para limpiarlo, se va a salir. Entonces le voy a recubrir todo esto con cáscaras de huevo, le pongo plasticola y cáscaras de huevo, ¿sí? Y lo vamos a dejar secar, obviamente. Entonces yo le pongo la primera capa, ven que les voy poniendo ahí, yo le puse plasticola acá.
Voy poniendo ahí, aplastando bien estos huevitos para que se peguen. Si no tuvieran huevo, podría ser papel o porcelana fría. Y le voy poniendo otra capa de plasticola encima para que esto se pegue bien. ¿Sí? Esto tarda bastante en secarse, así que ahora se van a salir un poco. Se van a como a salir un poquito, sí, pero fíjense ahí. ¿Sí? Entonces lo dejan ahí sin tocarlo, que se traten de que se aplaste bien y que se pegue lo más posible a la botella, ¿sí? Y lo recubren todo. Una vez que lo recubrimos todo, le vamos a dar una base de gesso, ¿sí? El gesso es como un enduido, ¿sí? Entonces una vez que está seco esto, vamos a suponer que yo ya lo recubrí todo y le hice la decoración, que me queda más o menos así como este. ¿Sí? Entonces yo a este ya le puse toda la parte de los huevos y ya le puse esta capita de gesso, que simplemente, como es algo bien, un poco espeso, si ustedes lo miran, ¿sí? Entonces le ponen en todos lados esta capa de gesso bien ahí, donde se vean los huequitos, que se cubra todo, porque el gesso lo que hace es recubrir, ¿sí? Nosotros lo usamos en pintura, le damos a veces una base de gesso a todo lo que es cuadros para que perduren el tiempo, para que recubra un poco de la humedad, ¿sí? Las maderas, etcétera, los bastidores, y en este caso para que esto recubra. Y también se lo paso al de la porcelana fría, ¿sí? Para que lo deje más durito aún, ¿sí? Entonces acá viene mi celular, ¿sí? Lo ponemos ahí. Bueno, entonces una vez que hice esto del huevo y del gesso, y lo dejé secar, yo ya lo dejé secar, lo que voy a hacer ahora es una especie de como un falso acabado, ¿sí? Que se parezca. Voy a intentar que tenga una apariencia de bronce, ¿sí? Usualmente esto se hace con pátinas y todo eso, pero como estamos en cuarentena y tengo escasos recursos, ¿sí? Entonces hay materiales que no tengo y los he pedido y no me llegan, así que nos arreglamos con esto. Entonces, una vez que le dimos el gesso, pueden darle 2 capas si quieren para que esté lo más durito posible, y una vez que hacen eso, como yo lo quiero hacer que parezca más bien bronce o un dorado oscuro, lo que voy a hacer es pintar toda la base de rojo, ¿sí? Entonces siempre que querramos hacer algo dorado, para que ese dorado se vea mejor, la base siempre es rojo. Fíjense que cuando hacen el dorado a la hoja, también le ponen un rojo de base, ¿sí? Porque es como que se nota mejor el tono. Entonces le ponen esta base de acrílico rojo, ¿sí? Yo voy a adelantar un poquito, pero van a tener todo de rojo. Y después yo me voy a arreglar con acrílico decorativo dorado, ¿sí? Y después vamos a hacer la técnica para que esto dé más sensación de bronce. Muy bien, una vez que está el rojo ya seco, lo que vamos a hacer es darle toda una capa de dorado del acrílico dorado que ya dijimos, ¿sí? Entonces van a poner todo este color por todos lados, obviamente, ¿sí? Voy a adelantar un poco y ahora les muestro cómo hacer el efecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo usualmente las pátinas estas de falsos acabados se hacía con pátinas doradas y tinta china. Pero como no tengo ni tinta china, ni pátina dorada, ni nada, lo que voy a hacer es tomar acrílico negro, ¿sí? Y lo voy a poner bien aguado, es decir, le voy a poner bastante agua y me va a quedar súper aguado, ¿sí? Entonces con ese tono bien aguado voy a ir pasándole por todo el dorado que ya puse, le voy a ir pasando ese tono bien aguado, ¿sí? Para que no se adhiera del todo
van sacando con alguna servilleta el excedente, ¿sí? Que van quedando esos tonos oscuritos por dentro, por esos huequitos. Bueno, entonces, para que esto dure más todavía, sí pueden usar barniz. Este es barniz común al agua, ¿sí? La marca o cualquier otra marca. Barniz al agua es este. El barniz al agua que parece blanco, pero es transparente. ¿Sí? Entonces le van pasando ahí. Señoras, ¿qué parte no entienden de dejarme tranquila? Viernes feriado, sábado, domingo, dejen de molestar, ubíquense. Si tengo una vida. La mina era re egocéntrica.